Bueno, hoy traigo otra tier list, pero esta vez de enfoques de psicología o bueno, psicoterapias. Solamente traje estos para que no se haga eterno el video y creo que son los más conocidos por estudiantes de psicología y por gente que no estudia psicología. Básicamente, solamente por eso agregué estos. Igual después tengo que hacer algunas aclaraciones sobre por qué elegí este y no otro. Pero bueno, continuemos. La lista consta de lo siguiente. Olímpico vendría a ser lo más grosso. A es un escalón antes, es decir, que está muy bien. Si tendríamos que ponerlo en número sería un 9, si diese los mejor A sería un 9. Respetable es que está correcto, ni bien ni mal, está bastante correcto. Aportes que son valiosos y otras cosas que se han ido para cualquier lado. Overrated, bueno, sobrevalorado. Underrated, infravalorado. PR, papelera de reciclaje, es decir, para atrás. Aclarado estos puntos, podemos comenzar. Vamos a empezar con la psicología humanista de Carl Rogers, que está acá, es este peladito. A ver, Carl Rogers lo voy a agregar en respetable, porque si bien la psicología humanista no tiene evidencia científica, la psicología humanista de Carl Rogers ha tenido unos aportes sumamente interesantes en lo que es la comprensión del vínculo terapéutico y de la forma de abordar la consulta frente al cliente. La verdad que eso es sumamente valorable, sobre todo en el contexto en el que sucede todo esto. Por ejemplo, la aceptación positiva incondicional, es decir, esta comprensión que tenía Roger respecto a aceptar incondicionalmente a aquel que viene a consulta y aceptarlo tal y como es por lo que es. Parece una obviedad decirlo hoy en día, pero en aquel tiempo fue una locura y realmente fue un aporte sumamente interesante, ese como tantos otros que están expuestos en su bibliografía. Lo que tiene la psicología humanista, como con otros enfoques, es que al manejarse con esta cuestión un poco más intuitiva y vincular, bueno, va para cualquier lado y es muy maleable, entonces es muy difícil ver qué es lo que realmente está funcionando y operacionalizarlo y demás. De todas maneras, ha tenido aportes sumamente interesantes que después otros enfoques posteriormente han tomado y lamentablemente no son capaces de decir la verdad que lo sacamos de acá y simplemente lo que hicimos es sistematizarlo, esquematizarlo y validarlo científicamente. Ahora vamos a ir con la logoterapia de Viktor Frank. Viktor Frank es sumamente conocido por haber escrito el libro El hombre en busca de sentido. Para mí, Viktor Frank, o la logoterapia mejor dicho, va a ir en underrated, que significa infravalorado. ¿Por qué está infravalorado? Lo mismo que con Carl Rogers. No tiene evidencia científica sólida, por así decirlo, y también trabaja mucha con la cuestión intuitiva y demás. A ver, cuestión intuitiva, tómenlo con pinzas. Quiero decir que como no tiene una cuestión muy sistematizada o esquematizada o protocolar, es muy difícil saber qué es lo que se está operacionando ahí en la consulta y qué sé yo. De todas maneras, es sumamente interesante para, por ejemplo, pacientes oncológicos, por lo que estuve viendo, para el tema de la aceptación de la muerte y otras cuestiones. Sus aportes también son sumamente interesantes respecto a el lugar que ocupa el sufrimiento en la experiencia humana, es decir, es inherente, la actitud que nosotros tenemos ante eso, que se va a dar sí o sí, que es el sufrimiento, y otras cuestiones como el sentido, darle un sentido a nuestra vida. Eso es realmente maravilloso. Y lo toman otros enfoques que ahora lo vamos a ver más adelante, y algunos lo mencionan, otros no, pero para mí está un poco infravalorado todos los aportes existenciales que ha tenido la logoterapia. Desde mi punto de vista, capaz que alguien puede decir, mira, ¿sabes qué? Está completamente clarísimo y demás, por lo tanto no está infravalorado. Pero para mí está infravalorado. De hecho, Víctor Frank, yo antes de fijarme en una universidad estuve pasando por otras y la verdad que se habla poco y nada de Víctor Frank. En general se habla poco y nada de Víctor Frank. A lo sumo se habla del hombre en busca de sentido como un bonito libro de autoayuda y súper trágico. Pero tiene otros escritos que son realmente maravillosos. Asumir lo efímero de la existencia es un libro muy breve, pero me parece sumamente importante para tener en nuestra biblioteca, seamos o no seamos estudiantes de psicología, seamos o no seamos profesionales del campo sí. Ahora vamos a ir con la psicología genética o el constructivismo de Jean Piaget. También vamos a ponerlo en infravalorado. La verdad que Piaget está infravalorado. Tiene unos aportes que son increíbles. Sus escritos son buenísimos. Lo que pasa con Piaget es que ha tenido como un boom muy grosso y se ha intentado aplicar o forzar en instituciones o en ámbitos que por ahí no era la idea, por ejemplo en el ámbito educacional. Entonces ahí quedó como desfasado, ¿viste? No comprender el contexto de los sujetos y tratar de encajar toda una teoría, la teoría de Piaget, en un modelo educacional es un poco complicado. Pero tiene libros que son buenísimos, por ejemplo, Psicología y Pedagogía de Piaget es un librazo, ¿eh? Tiene unos aportes increíbles, Piaget fue un genio desde niño. Nada, infravalorado Piaget. Y encima lo peor de todo es que se ve como modelo superado.
infravalorados, ¿no? Como que los ves en los primeros años en psicología general y muy hasta ahí, pero top. Piaget, mira, yo hasta lo pondría en olímpico, la verdad. Lo pondría en olímpico, pero en realidad en infravalorado, porque lamentablemente no se le da el valor que merece Piaget. Ahora vamos a ir con la psicoterapia de Fritz Perls. Uf, con la psicoterapia de Fritz Perls, esto es una opinión sumamente personal, como toda esta lista, claramente, pero lo que me pasa es que a mí Fritz Perls, por ejemplo, me encanta. Y también tiene aportes sumamente interesantes que encima creo que son tomados por otros enfoques, pero como ni lo mencionan, nada, queda como si fuesen genialidades de aquel que escribió en ese enfoque específico, pero en realidad se recontranota que ha mamado de la psicoterapia de la Gestalt de Fritz Perls. Bueno, para mí, uff. Tiene muchas cosas que son extrañísimas también. Fritz Perls fue un tipo muy particular. Lo voy a poner en respetable. Lo voy a poner en respetable, yo lo iba a poner acá en A, pero lo voy a poner en respetable porque también tiene cosas que son delirio medio extraño. Con todo respeto lo digo. Vamos a ir ahora con Freud. El psicoanálisis de Freud, porque acá tendría que estar otro que no está, no lo veo, y ahora lo voy a agregar. Bueno, ahora sí, agregué dos más. Agregué a este señor de acá y a este de acá. Ahora vamos a ver quiénes son. Seguramente los reconozcan. Yo estaba hablando de anteriormente otro tipo. Ah, de Freud. Sigmund Freud, inevitablemente. A ver, lo podría poner el olímpico o lo podría poner en A. Yo no adhiero al psicoanálisis, pero hay aportes de Sigmund Freud que son innegables. Realmente son innegables y todo lo que ha hecho en su tiempo es una genialidad. Podés estar o no estar de acuerdo. Que tiene evidencia científica, en algunos casos podemos decir que es un absoluto y rotundo no, no tiene evidencia científica. Ahora, hay cosas que sí la tienen. Por ejemplo, el tema de la resistencia, los mecanismos de defensa, el tema de la transferencia, esas cuestiones son sumamente actuales. El tema es que después se les cambia el nombre y la dirección, pero son aportes sumamente interesantes y lo que ha hecho Freud con sus ideas es revolucionar el mundo. Para bien o para mal, eso es discusión para otro asunto, pero Sigmund Freud, estés o no estés de acuerdo, es top, la verdad, es top. Siguiendo con la línea del psicoanálisis, vamos a ir con este señor que es el que agregué recientemente, que es Jacques Lacan, psicoanalista francés. Yo sé que Lacan despierta mucha pasión, despierta mucho misticismo también en algún punto, pero para mí es un absoluto PR, papelera de reciclaje. Del psicoanálisis para mí es lo peor. Prefiero autores como Sigmund Freud, que es una genialidad, Ferenczi, Winnicott. Lacan me parece, además de pedante, incomprensible, y eso parte de su oscurantismo, pero bueno, PR, con respeto a los lacanianos, me parece papelera de reciclaje. Siguiendo con el psicoanálisis, Carl Jung, el de la psicología profunda, ¿no? Uf, Carl Jung es quizás uno de los psicoanalistas más conocidos, además de Sigmund Freud, pero debo aclarar que para mí está overrated. Pero fija, no solo que sus textos son un delirio místico, pero absoluto, el libro rojo, el hombre y sus símbolos, todas las cosas que habla Jung son sumamente interesantes, pero son una cosa que no sé, eso no es psicología como tal. Overrated, está sobrevalorado, la verdad que está sobrevalorado. Este señor que agregué de acá es Giorgio Nardone, es italiano, es de la terapia breve estratégica. ¿Qué me pasa con la terapia breve estratégica, que es uno de los enfoques que a mí más me gusta? El tema es que lo que está comprobado como válido sale del grupo de los italianos estos, no tiene a nivel mundial una replicabilidad, un grupo de experimentación y de estudio y demás, más que el grupo de Giorgio Nardone, Italia. Sin embargo, me parece un enfoque sumamente interesante. A ver, uno puede criticar, no, que la lógica capitalista, el rendimiento, quiere todo ya. No es en absoluto lo que apuntan. De hecho, ellos también tienen un aporte sumamente interesante, que es que el cambio no se produce en un proceso específico, una etapa del proceso específico, sino que el cambio empieza a ocurrir en el minuto cero. Y eso es muy bueno. Entonces lleva al terapeuta a ser consciente ya desde el minuto uno y no espera, no, que se establezca el vínculo transferencial o la alianza terapéutica para otro enfoque, bla, bla, bla. No, no, desde el minuto cero ellos creen que hay un proceso de cambio. Está bastante bien. Vamos a ponerlo en respetable por una cuestión, como digo, que todo lo que va saliendo de la terapia breve estratégica forma parte de este grupo de Giorgio Nardone en Italia. Pero está bastante bien. De hecho, está muy bien. Vamos a ponerlo un poquito más adelante. Vamos a ir con la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck, que es este señor de acá. ¿Qué decir de la terapia cognitivo-conductual? Top de los enfoques, ¿no? De los que más evidencia científica tienen, de los que más artículos y libros hay, de los que más, digamos, evidencia hay. Innegable. Vamos a ponerlo en olímpico. La terapia cognitivo-conductual. Acá puse a Aaron Beck, pero de ellos parte todo. Digo de ellos porque también debería acá sumar a Albert Ellis. Pero Albert Ellis lo voy a poner acá. No, lo voy a poner en olímpico también. Bueno, esto
esto es sumamente personal, tengo que aclararlo, es sumamente personal. Es que de ellos parte toda la terapia cognitiva conductual, los aportes que han hecho, han revolucionado literalmente la psicología científica, innegables sus aportes. El manual de terapia racional emotiva, volumen 2 de Albert Ellis, espectacular. Aaron Beck, también increíble. Es que es indiscutible. De ellos parte absolutamente todo lo que conocemos como terapia cognitiva conductual. En esta misma línea voy a agregar a Skinner. Y a Skinner, ¿saben qué? Lo pondría en infravalorado, pero lo voy a poner en olímpico. Top. ¿Por qué lo pondría en infravalorado? Pasa que el conductismo en general está infravalorado. El conductismo piensan que es simplemente hacer salivar a los perros y hacer sonar una campana y ya está. Se enseña muy mal el conductismo o la terapia conductual en las universidades. Se lo ve como si fuese una cuestión altamente superada, reduccionista, que quedó en el pasado y que lo único que tiene que ver es con los perros. Y nada que ver. Es muy pero que muy complejo y sumamente actual, y el conductismo radical abrió las puertas, o el conductismo operante de Skinner abrió las puertas a todo lo que nosotros entendemos como terapia cognitivo-conductual. De hecho, este señor y los conductistas de la primera ola abren el camino a las terapias cognitiva-conductuales, a las terapias contextuales funcionales. Este señor es top, es top. De hecho, este señor es el que debería estar simplemente en olímpico y los demás acá abajo. Porque todo esto que viene después con Aaron Beck y Albert Ellis parte de los aportes de estos señores, de los conductistas, pero bueno, y de hecho lo debería hacer, pero lo voy a dejar así porque ya está. Ahora hablando de la tercera ola, Marsha Linehan, DBT, es actual de los 90, 80, 90, voy a ponerlo en respetable y acá capaz que me matan, pero bueno, es que son muy nuevas la verdad, son muy nuevas, de los 90 para acá es muy poco tiempo y sin embargo en ese poco tiempo también han hecho una revolución sumamente importante, por ejemplo para el tratamiento con pacientes con trastorno límite de la personalidad, la DBT fija, top, se va a transformar de acá a unos añitos en olímpico, en olímpico. Lo mismo con la terapia aceptación y compromiso. ¿Cuál es el problema de terapia aceptación y compromiso? Que se cita por todos lados, está sumamente divulgada, sus libros de divulgación rozan y están muchas veces escritos de la autoayuda, entonces genera un lenguaje popular muy bueno, pero bueno, creo que si no se controla el tema ese, puede pasar con el psicoanálisis, que a cualquiera puede hablar de psicoanálisis aunque no haya leído a Freud. Entonces ese es el gran problema, que por ahí, al ser demasiado flexible, nada, pueda caer en un reduccionismo popular un poco absurdo, como le pasa al psicoanálisis, por ejemplo, freudiano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tanto Marshall Linehan como Steven C. Hayes, Marshall Linehan desde la terapia dialéctico-conductual, Steven C. Hayes desde la terapia aceptación y compromiso, base empírica, científica, innegable. Ahora, voy a sumar a otro en respetable, que es Mavis Desai, de la psicoterapia analítico-funcional. Yo sé que pronuncié mal el nombre, pero no importa. La FAP. La FAP para mí es un mundo nuevo, pero también es contextual funcional, parte de estos abrieron la puerta a todo. Es que estos son olímpicos, innegablemente olímpicos. Freud tranquilamente puede ir acá, pero bueno, pasan muchas cosas con el psicoanálisis. Esto es lo que yo pienso, esta es mi top, mi tier list de psicoterapias. Mavis Desai, como digo, de la psicoterapia analítico-funcional, muy interesante, muy bonito. Toma algunas cosas de lo que estos señores hablaban, los humanistas, nada más que le da esta cuestión de la validación, la cuestión protocolar, por ejemplo. El muchacho este hablaba de la cuestión de vincular y qué sé yo, igual que Freud, y acá también se habla de que el vínculo terapéutico, la alianza terapéutica es el motor principal del cambio, este vínculo que establecemos con el cliente y que es producto y productor de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, Mavis Desai también lo habla, le da como todo un enfoque y un encuadre, lo sistematiza, muy bien, muy interesante. Creo que estos en algunos años quizás pasen a olímpico, si no están pasando ya, pero están a un paso. Como digo, lo demás estoy completamente seguro de que estos van acá, con mucho respeto a los lacanianos, pero bueno, es mi opinión, puedo estar equivocado y seguramente lo esté, pero bueno, es mi opinión. Con Freud, mis más grandes respetos a Sigmund Freud, por más que no adhiera a sus ideas, lo que me pasa no es solamente a nivel de lo que se entiende como la clínica, sino a un nivel filosófico con Sigmund Freud, la visión que Freud tenía del mundo, de la humanidad, de las relaciones, no estoy completamente de acuerdo. Su visión de la religión me parece también un tanto sesgada, pero bueno, creo que lo mismo me pasa con Víctor Frank, o sea, Víctor Frank le da una dimensión a lo espiritual, que él hablaba de lo espiritual, pero bueno, tendrías que leerte muchas cuestiones bibliográficas de Víctor Frank para entender a qué hace referencia lo espiritual, pero bueno, cae en esta cosa también, lo mismo que caía Freud, pero en lugar de lo negativo, en lo positivo, ¿no? Así que bueno, Piaget, ojalá que se empiece a hablar mucho más de Piaget en las universidades, no como algo olvidadísimo, sino que tiene cosas que son maravillosas.
maravillosas y que podemos tomar sus aportes, lo mismo que con el conductismo y la terapia conductual, que estos señores de acá lo reviven entre comillas, es decir, empiezan a poner a mover la terapia conductual y le dan una vueltita más, pero bueno, a nosotros nos dicen que solamente es hacer salivar a los perros. La verdad que no es así. Watson, Skinner, Pavlov con sus experimentos han cambiado el mundo y siguen siendo sumamente relevantes, al menos los aportes de este señor. Skinner, sus investigaciones, sus aportes, el libro Conducta Verbal, ya habla de lenguaje ahí, no, es una locura, es una locura. En fin, se me está haciendo sumamente extenso el video, no sé si alguien lo está viendo, pero bueno, esta es mi lista. Así que un abrazo, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos.